estoy grabando este videillo como una compensación, que no vamos a estar en tiempo real y en presencia. Pues vamos a hablar un poco sobre los asuntos que iba a discutir hoy en el salón, incluyendo una prueba de comprobación de lectura que evidentemente no la vamos a poder hacer en presencia. Pero quería hablarles un poco sobre el concepto de lo siniestro o lo ominoso, según sea la traducción que tienen, y aclarar algunas cosillas sobre ese concepto para que lo usen, como les he dicho varias veces, en el análisis de los textos. Bueno, el concepto de lo ominoso, si la llamada que me está entrando me lo permite, ya. El concepto de lo ominoso o Unheimlich en alemán es un término que Sigmund Freud eh, aborda, digamos, en su ensayo Lo ominoso o lo siniestro del 1919, aunque eh, probablemente lo escribió mucho antes, pero lo publica en 1919. ¿Qué es lo ominoso? Bueno, es una sensación extraña y perturbadora que surge cuando algo familiar cotidiano se vuelve inquietante o extraño. Nah, vamos a dividirlo en algunos aspectos. Número uno, eso que decimos familiaridad y extrañamiento. Bueno, pues esa sensación de lo ominoso se produce cuando lo que debería ser familiar se convierte en algo amenazante. Un fenómeno que puede ocurrir cuando se presentan elementos de la vida cotidiana de manera distorsionada o perturbadora. Es más como una incomodidad, es como una sensación de incomodidad. Eh, lo inconsciente, por supuesto, está también relacionado con lo ominoso. Freud lo relaciona con los deseos reprimidos. Y recuerde que esto lo estamos comentando en función de la lectura que hacen de la literatura fantástica. Por supuesto, lo puede usar para otras lecturas y otras situaciones, pero estamos hablando específicamente de los cuentos, de los relatos Chuck Moll de Carlos Fuentes y el relato La noche boca arriba de Julio Cortázar. Eh, Así, decía, lo inconsciente, pues digamos que desde ese aspecto puede surgir de la aparición o reaparición de los contenidos reprimidos que se manifiestan de forma inquietante. Los contenidos reprimidos usualmente se somatizan, se revelan a través del cuerpo, a través de tics, de movimientos involuntarios, etcétera. Pero esto puede incluir miedos, deseos, traumas que han sido suprimidos, reprimidos, pero que resurgen en la conciencia de manera pues, usualmente perturbadora. Em, por otro lado, en este ensayo, Freud también se refiere a unos ejemplos literarios y artísticos que evocan, que presentan lo ominoso. Y en la figura central eh, la pueden encontrar en un relato que se llama El Arenero o El Hombre de Arena, depende de la traducción siempre. El Arenero de E.T.A. Hoffman. eh, y también la figura del doble que aparece mucho en la literatura fantástica. El doble, como acabo de mencionar, es quizás una figura central en el asunto, en el concepto y en la discusión de lo ominoso. Porque este concepto se refiere, por supuesto, como muy bien dice el nombre, el doble, a la duplicación de la identidad. ¿Qué pasa aquí? Pues una persona se enfrenta a una versión de sí misma, por ejemplo. Yo el otro día les hablaba de encontrarse con uno mismo, buscar el ser interior y todas estas cosas vistas como algo extraño o amenazante, un encuentro que puede provocar ansiedad, confusión,
sobre la propia identidad, la identidad que uno cree que tiene. Recordarán que en la última reunión les hablé de que la subjetividad o el yo se construye no solamente con las ideas que uno tiene, sino con las percepciones del otro, de los otros. Y entonces uno construye su yo a partir de esas consideraciones. Digo, la madurez del yo supone que uno no toma demasiado en consideración esas percepciones de los otros, pero así es que se estructura la idea que se tiene de uno mismo. Y por último, con relación a lo ominoso, está la relación con el miedo, con el terror. Eh, es que lo siniestro no es necesariamente miedo. El miedo más que nada es una respuesta a una amenaza presente, ¿verdad? Una amenaza clara. eh, Clear and present danger. Así que lo ominoso volvemos a establecer que se trata de una sensación de inquietud que puede o no tener una fuente identificable. La angustia o la angustia que proviene más bien de lo desconocido y lo no resuelto. Lo no resuelto no necesariamente es una fuente identificable. Y la literatura lo que hace es que la convierte en eso, en algo identificable, en un conocido que se transforma en un desconocido. Bueno, por supuesto, esto es un resumen. El texto de Freud es mucho más rico, más interesante. eh, y simplemente estoy haciendo como estos comentarios para que tengan una introducción al concepto de lo ominoso. Entonces, hoy los iba a sorprender con una prueba de comprobación de lectura que no podemos hacer por las razones que ya sabemos, ¿verdad? Por eh, la ominosa, siniestra administración de energía que hay en Puerto Rico, que aparece y desaparece cuando uno menos lo espera o cuando dicen que hay, no hay, y cuando dicen que hay, no hay. Así que eso también parece ominoso, pero eso es otro asunto que no vamos a discutir ahora. Pues mire, yo pienso que entonces podemos hacer este examen de comprobación de lectura. eh, y que ahora yo les puedo dar las preguntas de esa comprobación de lectura y las podemos contestar el jueves, cuando nos reunamos, si hay luz. Esperemos que sí. Pues mire, esta comprobación de lectura lo único que pretende es precisamente eso, comprobar que usted leyó. Em, Preguntas pueden ser, número uno, ¿cuál es el título de la obra? Y entonces usted lo escribe, en este caso lo piensa. ¿De qué obra pensará usted que estamos hablando? Pues déjeme seguir con la pregunta. ¿Quién es el autor? ¿El autor de qué? Bueno, si ya discutimos la noche boca arriba, estamos hablando del otro cuento. Chuck Moll. ¿Cuándo se publicó Chuck Moll? Esa sería la tercera pregunta. La fecha de publicación es importante, porque la fecha de publicación nos habla de un contexto histórico particular, de una situación particular. Digamos que si en 1954 estamos en una sociedad muy conservadora. Eh, ¿Dónde se publicó? Es una buena pregunta. ¿Cuál es el marco escénico? Es decir, ¿dónde se significa la obra? ¿Es en la Luna? ¿Es en San Juan? ¿Es en México? ¿Quién es el protagonista? Esa sería la sexta pregunta. ¿Quién es el antagonista? Esa sería la séptima pregunta. Obviamente describa, ¿verdad? No es que diga un nombre, es que describa quién es ese protagonista, quién es ese antagonismo. El antagonista, por supuesto, es el que está enfrentado al protagonista. Si tengo que explicar eso, me debo dedicar entonces a otra cosa. Bien, octava pregunta. ¿Quién es Pepe? En el cuento, por supuesto. Siguiente pregunta. Número 9. ¿Qué estatua compró Filiberto en Lagunilla y dónde la puso? Otra pregunta, la 10.
Me parece una pregunta interesantísima, que no solamente la deberíamos pensar sobre el relato, sino sobre en general, una idea interesante. ¿Cuál es la teoría de este Pepe sobre el cristianismo? En el cuento se revela esa idea que tiene este personaje sobre el cristianismo. Es interesante porque la contrasta con la situación que está ocurriendo fantástica en el relato, ¿verdad? Es decir, bueno, no lo voy a contar porque es una comprobación de lectura. Bien, eh, 11. ¿Dónde pasó Filiberto la primera noche que siguió a su muerte? 12. ¿A qué razones atribuye el narrador los primeros síntomas de locura detectados en Filiberto antes de quedar despedido de su trabajo? No sé si recuerdan que Filiberto fue despedido del trabajo por una razón particular, y es que estaba aparentemente desajustado mentalmente. Bueno, pues ¿cuáles fueron las razones para que estuviese desajustado mentalmente? 13. ¿Qué dicen los rumores que circulan en aquella oficina tras el despido de Filiberto? 14. ¿Qué es lo que hace Chacmol cuando por la noche abandona la casa? 15. ¿Cuál es la estructura del cuento? Con esto quiero decir, eh, es una narración tradicional, es un cuento, un relato que se estructura de manera epistolar, ese tipo de cosas me refiero. 16 o 17, yo no sé, yo no estoy contando, yo estoy dando unas preguntas que van a aparecer en el examen de comprobación de lectura del jueves. Eh, ¿Cuál es el interés principal de Filiberto? Usted sabe que Filiberto tiene una vida bastante rutinaria y aburrida, pero tiene un interés particular en algo y eso sería una de esas preguntas de comprobación de lectura. Digamos 17. ¿Por qué Filiberto quería poner el chacmol en su cuarto de artefactos? 18. ¿Cuál es el elemento recurrente en toda la historia, en todo el relato? Hay un elemento recurrente, un leitmotiv, una idea que se repite. 19. ¿Dónde muere Filiberto y en qué época? Eh, Creo que la última, la 20. ¿Por qué Filiberto no quiere dejar su casa, la casona en la que vive? Bien, esta pregunta es para que las tenga en mente cuando haga su relectura de Chuck Moll, para el examen de comprobación de lectura de la próxima reunión que esperamos sea el jueves, pasado mañana. Em, entonces, bueno, no me resta nada más. Les di un resumencillo del concepto del ominoso y, y les di unas preguntas guía para un examen de comprobación de lectura de Chuck Moll en la próxima reunión. Entonces usted dirá, ¿para qué les di el concepto de luminoso y se lo resumo si no aparece en el examen de comprobación? Porque no es para el examen de comprobación, sino para el otro examen en el que vamos a incluir entonces los asuntos relacionados con la lengua que discutimos al principio del semestre y la comparación entre el cortometraje La noche boca arriba y el cuento en cuestión que vamos a comprobar, Jack Moore. Preguntas, sugerencias y las ideas las podemos discutir entonces en la próxima reunión. La última pregunta es esta. ¿Les parece siniestro o les parece ominoso que esté usando un avatar para grabar este video?